¿No? Pues bien. Bueno,
Hola Julián, buenas tardes. ¿Me escuchás? Hola doctor, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Sí, sí, te Sí, escucho. acá estoy. No sé, no puedo activar la cámara. Ahí está. ¿Estás vos solo? ¿No sabés qué Sí, pasó me con los dejaron demás? solo. No sé qué pasó. Una compañera me avisó que no podía venir y después mandé mensaje en el grupo recién y nadie me contesta. No sé qué habrá Mira, pasado. en un momento tuve miedo, digo, le erré de enlace, digo, me conecté mal. Encima me conecté un poquito más tarde y pensé que, no sé, era mi computadora, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acá solitos, nos dejaron en banda el resto. No sé si quiere dar la clase igual o la quiere suspender, no sé, como usted quiera, yo no tengo problema. No, como vos quieras en realidad. Por mí, o sea, yo tengo el tema preparado y de hecho tengo, Sí. o sea, este tema justo ya lo di el cuatrimestre pasado. Y lo tengo grabado en un video, pero bueno, no te quiero hacer perder a vos el tiempo, lo podemos aprovechar también para dar la clase y después los que no vinieron tendrán que ver la grabación. Sí, como vos Bueno, quieras, como a salvo usted que le parezca mejor. si vos estás muy complicado de tiempo, puedo No. subir el video del cuatrimestre pasado, pero si vos estás acá presente, la damos igual la clase. Los que no No, como están, usted bueno, quiera. Yo vine a sí, escuchar la clase. Si usted quiere, no hay problema. Si sí. no, la suspendemos como usted quiera. Dale, no hay problema, no hay problema. Te comparto el PowerPoint y vamos hablando un Bueno, poquito del tema que nos tocan ver hoy. dale. Obviamente es mucho más ameno estando los dos solos, así que cualquier cosa me vas Sí. diciendo. Si hay algo que no entendés o voy muy rápido, siendo dos solos, podemos interactuar mucho más fácil. Bueno, Y dale. bueno, y el resto de los chicos lo tendrá que ver con la grabación. Están Sí. teniendo, se están cargando los videos, ¿no? Al enlace de las grabaciones generales. Se cargaron solamente 2 clases de la semana pasada. Yo avisé al centro de estudiantes y subieron esas 2 horas. Falta la del lunes, creo que con la doctora Iglesias, puede ser, sí. Ah, bueno, después reclamale de vuelta porque bueno, eso lo Sí. manejan directamente desde el centro. Yo ahí no, Sí. no tengo injerencia, pero si las clases, o sea, digamos, las grabaciones están dentro de la nube, las tienen que poner Claro, tiene que visible subir. seguramente el acceso. Bien, déjame que te comparto pantalla. A ver. Sí. Voy a buscar el código. Sí. Luego yo avisé igualmente al grupo si se conecta alguien, si contestan, le aviso. Sí, Es genial. raro, siempre somos 4 o 5. Sí, sí, es raro. Pensé que, por eso ya te digo, pensé que le había errado yo el enlace al principio o que había pasado algo. Pero bueno, nada, vamos a aprovechar lo que nos queda de tiempo y tratemos de ver un poquito este tema. Está bueno. Bueno, Eh, perfecto. Creo que ahí estás pudiendo ver, ¿no? El PowerPoint. Sí, Estoy sí, compartiendo sí, se ahí. ve bien. Genial. Yo les había subido todo el material que venimos trabajando en las clases. ¿Eso lo pudiste pasar por el campus virtual? ¿Lo pudiste ver? Sí, sí, Está, sí, sí, está, lo vi todo. está disponible, ¿no? Está Lo pueden disponible. acceder. Sí, al Genial. menos hasta la última clase de usted, sí, está. Genial. Sí, después voy a dar una vuelta también para ver si algo del resto de los temas está pendiente de desbloquear, así también lo tienen acceso. Eh, Bien, creo que ahí está funcionando bien. Esto se está grabando. Perfecto. Bueno, hoy nos toca ver, o sea, continuar en realidad un tema que ya han empezado, entiendo, con la clase pasada, que es la cuestión de la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Habíamos hablado en relación a las disposiciones testamentarias en la clase pasada conmigo y después empezaron a analizar este tema de la ineficacia. Breve repasito para saber dónde estamos ubicados. Las disposiciones testamentarias, que es lo que habíamos visto la clase pasada, tenía que ver justamente con las deliberaciones, las mandas, las determinaciones que están dentro del testamento. Entonces, en este caso, estas disposiciones contenidas en el testamento forman parte e integran, ¿sí?, la estructura general de ese testamento, de ese acto jurídico de última voluntad. Tenemos que ver las ineficacias, los problemas que pueden tener esas disposiciones testamentarias y por lo tanto el testamento en sí. Vamos de menor a mayor, siempre como me gusta ir a mí, como para ir acomodando, ¿sí?, y que vayamos entendiendo dónde estamos parados y sobre lo que tenemos que estudiar en profundidad. Primero, ¿qué es la ineficacia? Para recordar, ¿no? ¿Qué era esto de ineficacia?
Ineficacia básicamente es la falta de efectos. En términos jurídicos, la carencia de efectos normales en un negocio jurídico, ¿sí? Por eso es ineficaz, no produce los efectos a los que ese acto jurídico estaba destinado. En este caso, esas disposiciones testamentarias, en este caso, ese testamento, ¿sí? Eso es lo que estudiamos cuando hablamos de ineficacia. Esto voy rápido porque entiendo que ustedes ya lo han podido empezar a ver. Un acto jurídico es ineficaz cuando no produce los efectos que las partes tuvieron en miras al celebrarlo, en el caso de que sea, obviamente, un acto bilateral. En el supuesto del testamento es un acto unilateral y, por lo tanto, es el testador el que tuvo en miras ese determinado acto con los efectos que quería lograr, pero hay algún problema por el cual ese acto no produce los efectos naturales a los cuales estaba destinado a realizar. ¿Y por qué es importante si el acto no tiene efectos? Porque en principio pareciese, bueno, no produce los efectos, con lo cual no tiene sentido, por lo tanto no tendría mucho aspecto práctico a estudiarlo. Sí, pero es importante porque a la par que no produce los efectos naturales, me genera otro tipo de efectos que también están dispuestos por la ley y que actúan de manera supletoria frente a ese supuesto o esa situación de ineficacia, en este caso del testamento. Ejemplo, las consecuencias que trae aparejado ese acto ineficaz y en su caso si tiene que haber también reparaciones frente a ese supuesto de ineficacia. En otros términos, la ineficacia es un concepto jurídico, complementario y genérico que abarca diversas situaciones en las que los actos pierden vigor, fuerza o eficiencia para lograr sus efectos. ¿Sí? Eso es lo que donde estamos parados, ¿sí? En este aspecto de las ineficacias del testamento. Dependiendo de cómo se den estas situaciones de ineficacia, podemos agrupar los supuestos contemplados de ineficacia. Entonces, a los fines del estudio de las diversas situaciones de ineficacia que podemos contemplar, hay distintas formas de agruparlo. Una manera de agruparlo es por una ineficacia estructural y una ineficacia funcional. La ineficacia estructural es aquella en la cual el problema, ¿sí?, se encuentra desde el mismo momento en que se celebra el acto. En este caso, desde el mismo momento en que tiene lugar el testamento. El negocio jurídico no produce los efectos por un defecto en la estructura que existen desde el momento mismo de celebrarse el acto. Es decir, el testamento ya tiene un problema de núcleo, tiene un problema central desde el momento mismo en que se generó. Y esto da lugar a las ineficacias del tipo de las nulidades, ¿sí? Puede referir a cualquiera de los elementos del negocio jurídico, sujeto, objeto, causa. Entonces está orientado fundamentalmente a problemas estructurales en la génesis misma de ese acto jurídico que trae aparejada la nulidad. Y por otro lado, hablamos de una ineficacia funcional cuando el problema no está en el origen. El acto jurídico, en este caso el testamento, nace bien, ¿sí?, nace sin defectos, sin problemas, pero hay alguna situación o algún aspecto posterior que implica o hace caer a ese acto en una ineficacia. Los defectos son, en este caso, extrínsecos a la estructura central del negocio jurídico, del acto jurídico, pero mantenerlo conduciría a obtener un resultado que no es el querido por la ley, que no es el querido, entonces, por nuestro sistema legal. El acto jurídico es originalmente válido, sin defectos en la estructura, digamos, en el núcleo de ese acto, pero, ¿sí?, luego son ineficaces por causas que son ajenas al mismo acto, privándolo de sus efectos. El acto jurídico en estos casos en sí está bien, cumple con, digamos, los requisitos necesarios para producir los efectos, pero hay determinados motivos, determinadas causas por las cuales no lo puede lograr, no llega a esa finalidad. Y ahí se estudia revocación, rescisión, resolución, inoponibilidad, y el tema que tenemos que ver hoy, que es el de caducidad. ¿Sí? El tema de caducidad, que es el que por cronograma nos toca ver hoy, es una ineficacia entonces de los actos jurídicos, en este caso una ineficacia del testamento, de tipo funcional. El acto jurídico, las disposiciones testamentarias, en cuanto a su origen, no tienen problema, pero hay motivos por los cuales la ley sanciona, ¿sí?, frente a determinadas situaciones, privándole de efectos a ese acto jurídico, a esas disposiciones testamentarias. Bien, en marco de las ineficacias testamentarias, en específico, el testamento o cualquiera de sus disposiciones, como acto jurídico mortis causa, es ineficaz cuando no produce los efectos jurídicos que le son propios, ¿sí? Es decir, bajamos la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos en general a específicamente la materia testamentaria. Y podemos encontrar, por ejemplo, la nulidad, que esto entiendo que ustedes, Julián, lo viste y el resto de los compañeros espero que lo hayan visto en la clase pasada. Si no, repasen después por las dudas, obtengan la grabación y repásenlo. Nulidad entonces por defecto o vicio del acto.
que está desde el momento mismo de la celebración del acto. ¿Por qué? Porque tenemos una ineficacia de tipo estructural. El acto en sí ya tiene un problema, ¿sí? Por ejemplo, realizó el testamento porque le pusieron una pistola en la cabeza, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, hay un problema desde el nacimiento del acto. Por otro lado, está la revocación. La revocación en la cual, por la voluntad del testador, se priva de los efectos del testamento. El testamento analizado por sí solo era perfectamente válido, pero es el mismo testador quien, a través de, por ejemplo, un testamento posterior, revoca el anterior. Entonces, su decisión implica privar de efecto a ese acto jurídico. Esto también lo estudiaron ayer. Y caducidad, que es el tema que tenemos que detenernos hoy, es cuando la ley considera ineficaz al testamento por una causa sobreviniente y ajena a la voluntad del testador. Acá la caducidad, y a diferencia de la revocación, si bien son dos tipos de ineficacia funcionales, porque son ineficacias que no tienen que ver con el núcleo en sí del testamento, sino con aspectos ajenos al testamento, en la caducidad no influye la voluntad del testador, sino que es la ley la que sanciona a determinadas situaciones, ¿sí?, privándole de efectos propios a ese acto jurídico, en este caso a ese testamento. Por eso entonces hablamos de caducidad. La ley considera ineficaz al testamento por una causal sobreviniente, ¿sí?, que va a nacer con posterioridad al origen de ese testamento y que es ajena, que no tiene influencia de la voluntad del testador en cuanto a esa ineficacia, en cuanto a esa privación de efecto. Vamos hasta acá, vamos a estudiar, a adentrarnos en el tema de la caducidad. Una vez que estamos entonces orientados en las ineficacias generales, la ineficacia de los actos jurídicos, cómo se aplica a materia testamentaria en cuanto a la estructura general, después hay que ir estudiando en profundidad nulidades, revocación, que eso entiendo que ya lo han visto, y vamos a analizar caducidad como un tipo de ineficacia testamentaria. La caducidad, entonces, como dijimos recién, es el resultado de circunstancias a las cuales la ley les imputa el significado de extinguir la disposición testamentaria. Entonces, la ley sanciona, fulmina a esa disposición porque la considera contrario a derecho y por lo tanto susceptible de caducar. Es independiente, y esto es lo que diferencia, ¿sí?, este tipo de ineficacia de la revocación, es independiente de la voluntad del causante. Acá no hay una manifestación por la cual es el mismo testador el que deja sin efecto su disposición o su testamento en todo, en un testamento en forma global, sino que acá hay determinadas situaciones que la ley sanciona entonces de esta manera para privarle de los efectos que le son propios. Y acá podemos agrupar dentro de las causas de caducidad, podemos hacer una subclasificación, ¿sí?, o dividirlos en determinados grupos, y vamos a ir analizando un poquito cada uno de estos. ¿Cuáles son estas causas de caducidad? Es decir, que la ley tiene en cuenta los fines de fulminar de efectos jurídicos a esa disposición testamentaria. Premoriencia del beneficiario, perecimiento del legado, transformación de la cosa y la renuncia del beneficiario, ¿sí? Acordémonos, fundamentalmente se diferencian en que acá no tiene influencia la voluntad del propio causante, ¿sí?, distinto a la revocación, sino que acá es la ley la que sanciona de determinada manera ciertas situaciones que están específicamente contempladas. Esto, no sé si querés anotártelo en un costadito, porque es lo que vamos a ir ampliando de cada uno de estos grupos un poquito para que tengamos una idea de a qué nos referimos y qué supuesto contempla cada uno de estos grupos, ¿sí? Premoriencia del beneficiario, perecimiento del legado, transformación de la cosa y renuncia del beneficiario. ¿Vamos hasta acá? Bien. Analicemos el primero, premoriencia del beneficiario. En cuanto a esto, ¿qué nos dice el artículo 25.18? Nos dice, la institución de heredero o legatario caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o legado. Es decir, si fallece la persona beneficiada de ese testamento antes, ¿sí?, del propio causante, sería un supuesto por el cual esa disposición testamentaria, ese beneficio que habría obtenido, no operaría. La ley sanciona entonces frente a esa situación, privándole entonces de los efectos propios a esa disposición testamentaria. O antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que mi heredero sea mi amigo Juan, ¿sí? Él se recibe de abogado. Y resulta que, vamos a suponer que yo muero
antes que Juan, con lo cual no operaría el primer supuesto de esta situación. Juan está vivo al momento del fallecimiento, pero todavía no se recibió de abogado. Y resulta que Juan fallece antes de recibirse de abogado, ¿sí? Frente a esa situación, opera este supuesto de caducidad por el cual entonces no se cumplió la condición a la cual estaba sujeta esa disposición testamentaria, y de esa manera entonces esa disposición testamentaria no tendría los efectos para los cuales fue pensado, para los cuales el testador quiso llevar adelante ese acto, ¿sí? Eso entonces es un supuesto de caducidad. Salvo en estos casos, ¿sí? Y que esto es una importante innovación que ha traído el Código Civil nuevo, que exista el derecho de representación. Pero cuidado, el derecho de representación, para que exista en materia testamentaria, específicamente el artículo 24-29, tercer párrafo, lo permite en los supuestos en los cuales el testamento lo único que hace es limitar la distribución de la herencia que resulta de la ley. Es decir, que si yo en el testamento le dejo, o quiero que sea mi heredero, o le dejo a través de algún legado, algún bien, a personas que no son, ¿sí? Que no son las que resultan beneficiadas por disposición de la ley, no operaría el derecho de representación. Sí va a operar si se limita a confirmar la misma distribución que establece la ley. Entonces, de esa manera sí operaría. De otra manera, variando, ¿sí? Los beneficiarios y no tomando en cuenta y no cumpliendo con las disposiciones legales en relación a los herederos legítimos, entonces no operaría el derecho de representación. Esto lo trae el Código Civil Comercial nuevo. ¿Por qué? Porque en el Código anterior no estaba prevista la representación para materia testamentaria. Ahora la incorpora con esta particularidad, ¿sí? Que tiene que limitarse entonces en el testamento a beneficiar por disposición de la ley. Con lo cual, en definitiva, sigue operando de la misma manera. La representación opera en los supuestos en los cuales se da la de sucesión por disposición de la ley, o en los casos de testamentaria, pero que reproduce, que específicamente mantiene y sostiene la distribución que establece la ley. Cuando hablamos de derecho de representación, entiendo de que esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar un poquito. ¿Cuándo tenía lugar la representación? La representación justamente habla de la premoriencia, ¿sí? Como un supuesto de posibilidad de que opere este instituto. Y dijimos entonces la caducidad cuando muere antes que el testador. Con lo cual, esto específicamente, y acá vamos de vuelta al 24-29, prevé la posibilidad del derecho de representación en estos casos. Acordémonos entonces, la representación en la sucesión intestada por disposición de la ley opera siempre. Ahora, en los casos de sucesión testamentaria, si se limita a confirmar la distribución que establece la ley, opera. En otro supuesto, en principio no operaría, salvo que haya una interpretación judicial distinta a esta. ¿Cuándo opera entonces la representación? Tiene lugar en los casos de premoriencia, no la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de éste. Se aplica también en la sucesión testamentaria si el testador se limita a confirmar la distribución a la herencia que resulta de la ley. Ahí está el último párrafo del 24-29 que recién referíamos, que operaría entonces como un supuesto de excepción si se da este tipo de distribución en el caso entonces de la caducidad. Creo que esto ya lo habíamos visto, este grafiquito me parece en materia de representación para explicar un poco este artículo. Si me equivoco, Julián, avísame, pero si no lo repasamos brevemente. La representación tenía lugar entonces, por ejemplo, en este supuesto, estamos analizando la herencia, ¿sí? Del abuelo. El abuelo falleció, el padre había fallecido antes del abuelo, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, pareciera que en principio opera un supuesto de caducidad. ¿Por qué? Porque murió antes justamente del causante. Hablando siempre en una sucesión testamentaria en la cual el abuelo lo que diga, bueno, quiero que se mantenga esta misma distribución, ¿sí? Es decir, quiero que mi beneficiario sea mi hijo, diría el abuelo, ¿sí? Es decir, en el ejemplo sería el padre, y entonces viene el hijo de este padre, el nieto del abuelo, y dice, a ver, en función de que mi padre falleció antes, puedo utilizar el derecho de representación para entrar en la sucesión de mi abuelo, y en su lugar, entonces, representando a mi padre, puedo hacerme de esta herencia. En el caso de que, como había fallecido antes el padre, el hijo, en este ejemplo, ¿sí? Hubiese renunciado a la herencia del padre, igualmente podría acceder a la herencia del abuelo, ¿sí? Entonces, no sé si me seguís en el ejemplo, sería, en este caso, el padre fallece antes del abuelo, ¿sí? Frente a esa situación hay que analizar la herencia del padre. Y frente a la herencia del padre, el hijo se llevaba mal. Y dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada con mi padre, me llevaba mal, no quería nada en vida, tampoco quiero nada después de la muerte, con lo cual renuncio a la herencia de mi padre.
y resulta que el padre tenía 100.000 pesos, vamos a suponer, en el banco, y no le interesaba, pero el abuelo resulta que tenía $1.000.000 en el banco, y ahí dice, a ver, momentito, acá ya la herencia del abuelo me interesa. Si bien renuncié a la herencia de mi padre, puedo igualmente, en función de lo que habilita este artículo, ir por representación de mi padre a la herencia del abuelo. Pero este mismo artículo aclara, ¿sí?, que en el caso de que haya sido declarado indigno en la sucesión de mi padre, es decir, vamos a suponer, resulta que mi padre falleció por los disparos que yo le realicé, extremo, ejemplo extremo, burdo, pero sirve a fin de que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, frente a esa situación y en razón de ese tipo de conducta, no habilita la ley que pueda ir por la representación del padre a la herencia del abuelo, ¿sí? Esta es me parece que está bueno el gráfico para el cual entender este artículo, que si uno lo lee a las apuradas, si uno lo lee solamente el texto, es más difícil de poder entender, ¿sí? Esto es donde operaría el derecho de representación y cuando no opera en los supuestos de indignidad respecto, en este caso, de este ejemplo que habíamos dicho, del el representante en relación al representado. ¿Se entendió esto? Más o menos, creo que lo habíamos visto en alguna de las clases pasadas, pero si no, por las dudas, está bueno para repasarlo. Sí, se entendió perfecto. Genial. Y otra excepción, ¿sí?, que podría darse a este supuesto de caducidad es cuando se hace un legado al título o a la calidad, ¿sí?, o la cualidad del beneficiario. Es decir, entonces, cuando la herencia o el legado es efectuado teniendo en miras el cargo que investiga el legatario y no así la persona que lo llevaba adelante en ese momento. En ese caso, el legado va a la entidad que representaba al legatario, aunque éste haya premuerto al causante. Es decir, yo en el legado, por ejemplo, o le quiero dejar mi herencia, ¿sí?, en esa sucesión testamentaria, digo, bueno, quiero que mi heredero sea el presidente del Colegio de Abogados, o quiero que mi heredero sea el representante en Argentina de UNICEF, ¿sí? Y puedo poner el nombre. Sin embargo, el legado o esa herencia está dirigida al cargo, ¿sí?, que ejerce esa persona en un determinado momento. Con lo cual, si varía, ¿sí?, si por ejemplo esa persona fallece antes del causante y es reemplazado en el cargo por otra, entonces podría mantenerse subsistente ese legado o esa herencia en función de la específica situación que se dio al momento de llevar adelante esa disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque lo que tuvo en miras el causante, la idea, lo que perseguía, ¿sí?, el causante, su dirección hacia la cual encaminó esa disposición, es en función de beneficiar ese cargo en esa institución y no en sí a la persona en particular. ¿Sí? Entonces, frente a estas situaciones se contempla como un supuesto de excepción por el cual, frente a la posibilidad de que haya muerto esa persona, ¿sí?, que ocupaba el cargo antes del mismo causante, puede darse lugar de subsistir, de mantenerse esa disposición en función de esta particular situación. ¿Sí? Entonces, en este caso no operaría este supuesto de caducidad. ¿Qué pasa si el beneficiario nace sin vida? ¿Sí? Este es un supuesto en el cual puede ser, sabemos que podemos establecer un testamento, por ejemplo, a una persona por nacer. ¿Y qué pasa si esa persona por nacer nace sin vida? ¿Qué pasa en esta situación? En estos casos, también el legado va a caducar porque justamente ha nacido sin vida antes de adquirir ese legado. La condición resolutoria por el cual la persona perfecciona su existencia, ¿sí?, es con la condición de que nazca con vida. Si nace sin vida, es como si esa persona nunca hubiera existido. Con lo cual, entonces, podemos llegar a beneficiar a una persona por nacer, pero está sujeta a esa condición, porque de lo contrario, ¿sí?, se tendría por... esa condición se resolvería, esa situación se resolvería en función de no haberse cumplido la condición necesaria para la existencia de esa persona. Otros dos casos de caducidad tenemos el perecimiento del legado y la transformación de la cosa. Estos los vamos a ver juntitos, ¿sí?, porque se analizan básicamente, podemos analizarlo los dos de la misma manera, y está regulado en forma similar dentro del código, todo junto, ahora lo vamos a analizar. ¿Sí? Es decir, perecimiento del legado y la transformación de la cosa. Veamos lo que dice el artículo 2519, ¿sí?, en cuanto a la caducidad del legado por perecimiento y por transformación de la cosa. Fíjate que los resuelve y los contempla el código dentro de un mismo artículo. Entiendo de que todavía no vieron legados, ¿sí?, lo van a ver después, pero habíamos analizado en la clase pasada una idea de lo que eran los legados,
y en este caso habla del legado de cosa cierta y determinada. Es el legado en el cual una persona, el causante, quiere dejarle, por ejemplo, no sé, un vehículo, una vivienda, la computadora, no sé, elementos particulares determinados, cosas concretas y determinables en este caso, a una persona que sea su beneficiario a través de esa institución, a través de ese legado. Este tipo de legados, ¿sí? Caduca cuando la cosa que ha sido legada perece totalmente por cualquier causa antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva que estaba sometido. Es decir, por ejemplo, yo le quiero dejar a mi amigo Germán mi computadora, lo hago a través de un legado, en el cual en ese testamento digo, bueno, le quiero dejar a Germán como legado mi computadora. Y resulta que la computadora, no sé, le pasó un camión por encima, ¿sí? Frente a esa situación, entonces, esa cosa ha perecido totalmente, por lo tanto, caduca ese legado, pierde los efectos para los cuales estaba destinado a cumplirse desde ese testamento. También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. ¿Sí? También si en caso de que opere el caso, o que ocurra una situación de caso fortuito, también, ¿sí?, opera este supuesto de caducidad. En este caso, la cosa legada perece el legado, entonces de esta manera caduca. No hay cosa para poder entregar, no hay posibilidad de cumplir con ese legado. Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva, ¿sí? Resulta que del auto que le dejé a mi amigo Luis le faltan 2 gomas, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, va a subsistir el legado, pero por lo que queda, ¿sí? El resto no se va a poder cumplir. Entonces, en este caso, si la cosa ha perecido parcialmente, la manda tendrá eficacia por lo que subsista de ella, es decir, por lo que quede respecto de esa cosa que se ha querido transmitir. El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a la muerte de éste o al cumplimiento de la condición. Si esa cosa que yo estoy queriendo dejar se transforma por una causa que no es imputable al mismo testador, ¿sí?, entonces frente a esa situación también va a operar la caducidad del legado. En este caso, la cosa legada se ha desnaturalizado para ser una cosa diferente. Por lo tanto, como es una cosa diferente, no está contemplada dentro de esa disposición testamentaria. Estos son algunos de los supuestos, ¿sí?, por los cuales entonces operaría la caducidad, no produce los efectos. El causante solo puede transmitir aquello que se encuentra en su patrimonio al instante de su muerte. Este es el principio general, ¿sí?, por el cual se fundamenta estos supuestos de caducidad. Como la cosa, ya sea en forma total o parcial, no está dentro del patrimonio del causante al momento de operar su fallecimiento, por lo tanto no la puede transmitir y de esa manera entonces no puede perfeccionar ese acto. El legado de la cosa cierta tiene por fin la entrega de un bien identificado particular, el que, perimido o transformado, imposibilita su efectivización y por lo tanto caduca. Entonces, si la cosa legada, esto es a modo de síntesis, si la cosa legada perece o se transforma previo a la muerte del testador, le va a caducar el legado. Si perece o se transforma después de la muerte del testador, pero previo al cumplimiento de la condición a la que está sujeta, también el legado caduca, ¿sí? Por ejemplo, le quiero dejar como legado mi biblioteca a mi amigo Juan si se recibe de abogado. Y resulta entonces que después de la muerte del testador, previo al cumplimiento, previo a que se reciba de abogado, esta biblioteca se prende fuego. Frente a esta situación, entonces, ese legado no va a poder cumplirse y por lo tanto opera un supuesto de caducidad, ¿sí? Ese sería un ejemplo por el cual perece entonces la cosa antes del cumplimiento de la condición de ese legado. En el caso de la cosa legada perimida, es importante el momento y el origen en el cual se da el perecimiento de la cosa. Perimida se refiere a justamente a perderse, a perecer esa cosa porque fue en este caso legada. Si esa cosa se pierde previo a la muerte del testador y fue por obra suya, sería un supuesto de revocación. Pero si se pierde por un infortunio o culpa de un tercero previo al fallecimiento del testador, el legado no resulta operatorio y caduca. Esto es una diferencia, que estamos analizando los mismos supuestos que estaban contemplados en este artículo desde otra óptica, para diferenciarlo, ¿sí?, de lo que es la revocación. Vimos al principio, por eso me interesaba que vos, Julián, y el resto de los chicos, si ven el video, tengan una idea de dónde estamos parados, ¿sí?, en cuanto a qué tipo de ineficacia estamos viendo y cuál es la diferencia fundamental entre la revocación y la caducidad.
¿Por qué? Porque en este caso, para poder notar esa diferencia, vemos que lo que determina esa situación de si es una revocación o es una caducidad es la mano del testador. ¿Sí? Si la cosa se pierde previo a la muerte del testador y por su obra, por su mano, entonces en ese caso hay un supuesto de revocación, porque él quiso entonces dejar sin efecto esa disposición testamentaria. Ahora, si se pierde por un infortunio, por un caso fortuito, o por la culpa de un tercero del cual él no tiene nada que ver, porque puede ser que incluso haya ocurrido aún estando en vida el causante, pero él no tiene nada que ver en esa pérdida, entonces no opera un supuesto de revocación. ¿Por qué? Porque no tiene la influencia del mismo causante en cuanto a esa situación, en cuanto a esa resolución respecto de esa cosa que ha querido transmitir. Por lo tanto, entonces, de esta manera no opera un supuesto de revocación, sino que es un supuesto de caducidad. Se da la pérdida, ¿sí?, por una causa que no le es imputable al mismo causante. Si ya ha producido el fallecimiento del testador, la cosa cierta perece, puede suponer la responsabilidad civil y penal del heredero, dependiendo de acá una atribución respecto a las culpas en cuanto a quién llevó adelante ese tipo de maniobras para que la cosa se haya perdido total o parcialmente. Por lo tanto, entonces, si bien no cumple los efectos que le son propios por esa disposición, porque opera un supuesto de caducidad, por ejemplo, la cosa se pierde por culpa de un tercero, ese tercero eventualmente tendrá otro efecto jurídico que es su responsabilidad frente a la imposibilidad de cumplir con ese legado en relación al beneficiario, en relación al legatario. ¿Sí? O incluso puede ser conforme a la regla de las obligaciones en general, respecto del cual esa cosa puede perderse respecto de su dueño, en este caso el legatario. Hay que analizar entonces de quién fue la responsabilidad frente a esto y si existe una responsabilidad del heredero o esa cosa igual se hubiese perdido o se hubiese deteriorado parcialmente si estaba en manos del mismo legatario. Eso es lo que hay que analizar en cada caso. Si hay factor de atribución susceptible de determinarse, para establecer si hay responsabilidad o no frente a esa pérdida de la cosa. Si en cambio solo resultó afectada parcialmente, el legatario tendrá derecho a recibir el bien en el estado en que se halle. Eso es lo que vimos al principio en cuanto a la posibilidad de una pérdida parcial de la cosa y que se mantiene subsistente respecto de lo que quede de esa cosa en beneficio del legatario. Si la cosa en los supuestos de transformación de la cosa, también hablando siempre del legado de cosas ciertas y determinadas, ¿sí? Es decir, en el legado sobre un bien o un conjunto de bienes en específico. Se va a operar el caso de caducidad si la cosa se transforma por causa externa al testador. Si la cosa es transformada por una intencionalidad del mismo causante, en este caso, como él pone su mano para modificar esa cosa, estaríamos hablando de un supuesto de revocación tácita. Revocación entiendo que ustedes ya lo vieron ayer, si no repásenlo, los supuestos de revocación expresa y revocación tácita, pero en el cual entonces en este caso tenemos un supuesto por el cual el mismo causante, ¿sí?, es el que ha querido dejar sin efecto esa disposición porque ha transformado la cosa que originalmente había legado, que había establecido en esa disposición. Bien. Una cosa perece no solo cuando ha dejado de existir absolutamente, sino también cuando ha dejado de existir en la especie en que tenía, ¿sí? Si también se da este supuesto de transformación, también puede darse el caso de caducidad del legado. Y finalmente nos falta el tema de la renuncia del beneficiario. A ver, un segundito. Ya vuelvo, ¿sí? Un segundito. Quiero ver cómo está.
Bueno, ahí estoy de vuelta. ¿Estamos? ¿Sí? Julián, ¿estás? ¿Ya me abandonaste o estás todavía? No, no, estoy acá, firme. ¿Se viene entendiendo esto? Sí, perfecto. Bien, genial entonces. Vamos, seguimos avanzando, porque todavía tenemos Ah, que ver también un poco de albacea, que sería la idea. Vamos a ver si nos quedamos, si tenemos tiempo. sí. Nos queda por ver el tema de la renuncia del beneficiario, como otro caso de caducidad que también contempla nuestro sistema. A ver, ahí está. El 2521 del Código Civil y Comercial habla justamente de la renuncia del legatario. En este caso dice, el legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. Es decir, esta es una posibilidad que siempre tiene el legatario, no está obligado justamente a aceptar ese legado, esa disposición por la cual se le quiere transmitir el legado, ya sea de un bien determinado, ya sea de un bien en género, o en especie, ¿sí? Entonces tiene la posibilidad de renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. Al heredero legatario renunciante se lo considera como si nunca hubiera sido tal. Es decir, opera de la misma manera que para los supuestos de aceptación o renuncia a la herencia, ¿sí? También opera de la misma forma para el legatario. Con una diferencia importante que tiene que ver con este segundo párrafo, que dice que cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante, ¿sí? Este es un artículo importante, ¿por qué? Porque marca una diferencia en cuanto a la situación de los herederos respecto a esta intimación que se les fija para que manifiesten si acepten o renuncian. En el caso de los legatarios, ¿sí? En el caso entonces de un beneficiario testamentario sobre un legado en particular, se lo intima, se lo puede intimar para avanzar y para que se pronuncie respecto de si va a querer aceptar o no ese legado, bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante. Mientras que la intimación que se hace a un heredero para que acepte o renuncie, ¿sí? Es bajo apercibimiento de tenerlo por aceptante. La diferencia es muy importante en cuanto entonces a la intimación que se pueda realizar y a la consecuencia del silencio frente a esa intimación, ¿sí? Distinto, creo que todavía aceptación y renuncia a la herencia no lo han visto, o estoy equivocado, si no corregime, tal vez lo hayan visto y yo me equivoco, o sea, no vi bien el cronograma, Sí, lo va pero, a mencionar la doctora Iglesias. No recuerdo si ¿cómo? lo dimos en profundidad, pero la doctora Iglesias lo mencionó varias veces. Ah, bien, bien. Bueno, si no a modo de repaso, para que después lo analicen bien cuando estén estudiando en particular esa unidad, hay digamos, un plazo genérico y amplio para que los herederos acepten o renuncien a la herencia, ¿sí? Es un plazo de 10 años para que se manifiesten. Si no dicen nada, entonces ahí se los considera como renunciantes. Ahora, si hay una intimación judicial, ¿sí? Para que ellos se manifiesten, para no tener que esperar ese plazo largo de 10 años, ¿sí? Es entonces, frente a esa intimación, el silencio se entiende de otra manera. El silencio en el caso de los herederos que no se manifiestan, se entiende como que ha sido aceptada la herencia. En tanto, en este supuesto, en el caso de los legatarios, si se lo intima y no dice nada, se lo entiende como renunciante al legado, ¿sí? Entonces, es una diferencia fundamental que hay que tener en cuenta dependiendo de quién es el beneficiario de ese testamento. Si es un legatario o es un heredero, ¿sí? Un heredero en general a esa herencia, a esa sucesión. Si la renuncia del legatario implica perjudicar derechos de un acreedor personal, este podría ejercer la acción subrogatoria prevista por el 739 para cobrar su crédito con la cosa legada. Esta es la posibilidad entonces de que tengamos protección de los terceros. ¿Sí? Por ejemplo, un legatario que ve que dice, bueno, si me ingresa este bien, no voy a obtener nada porque en definitiva me lo van a sacar mis acreedores, entonces puedo no decir nada y me lo considero renunciante. Sin embargo, los acreedores, ¿sí? Para justamente traer bienes porque no le están pudiendo cobrar, acreedores personales, ¿sí? De este beneficiario, dice, no, a ver, yo me subrogo en los derechos del legatario, acepto para que este bien ingrese al patrimonio y de esta forma poder cobrar mi crédito. Esto sería entonces una garantía para los acreedores a los fines de que no vean perjudicado sus derechos, ¿sí? Garantía de acreedores que tenga el legatario, ese beneficiario en particular. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad del testamento? Impide que surta los efectos propios de esa disposición, los efectos propios de ese testamento para el cual estaba orientado, y de esta manera entonces la herencia no se va a deferir
ni a los herederos que han sido designados en el testamento, ni a los legatarios, justamente dependiendo de qué tipo de caducidad sea la que opere. Si caduca alguna de las disposiciones del testamento o caduca todo el testamento en sí, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la situación concreta en la que nos encontremos, en qué tipo de caducidad. Acá había traído un cuadrito, ¿sí? Que en realidad esto lo tomamos del libro de Nora Lloveras, a modo de síntesis, como para que tengan un cuadrito, o sea, es una síntesis de lo que ya estuvimos viendo, pero es para que les sirva a modo de repaso a los fines de después, bueno, de estudiar la materia. Entonces te los dejo, Julián, y se los dejo también a los chicos para que les sirva de repaso. Esto es lo mismo que estuvimos analizando, pero más sintético para hacer un repaso más rápido antes del parcial. Y tendríamos que ver, con el tiempo que nos queda, un poco de albacea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tenés alguna pregunta? No, perfecto, muy claro todo. Bueno, genial. Vamos a ver albacea, entonces un poquito, que también lo teníamos de acuerdo al cronograma de hoy, de los artículos 25-23 al 25-31, está regulado este instituto. ¿Y quién es el albacea? Bueno, el albacea, que parece un nombre raro, ¿sí? Bueno, es como que me da a algo difícil, ¿sí? Albacea enseguida nos da la sensación de que ser algo extraño, de derecho romano y cosas así, al menos a mí, cuando recién me enfrenté contra esta palabra. El albacea no es ni más ni menos que la persona, ¿sí? Es una persona que ha sido designada en el testamento para cumplir las disposiciones testamentarias. Es el que se va a encargar de vigilar o ejecutar, dependiendo, ahora vamos a analizar cómo va a llevar adelante esta función, pero básicamente es el que se encarga de que el testamento se cumpla, ¿sí? De que el testamento se cumpla y que en definitiva los herederos que hayan sido designados en ese testamento, los mismos herederos legítimos, en el caso de que tengan que intervenir, porque tal vez la sucesión, el testamento no responde a toda la herencia, ¿sí? No alcanza para saber qué es lo que va a pasar con toda la herencia, sino que tengamos tal vez más bienes, que tengamos que saber qué es lo que se va a hacer. Es lo que el albacea es el que va a estar ahí atrás vigilando, ¿sí? Que efectivamente se cumpla. El albacea se entiende o está planteado como una persona de confianza del causante, ¿sí? En la cual él justamente tiene la suficiente confianza como para decirle, bueno, cuando yo no esté hoy acá, vos te vas a encargar de que esto es lo que yo quiero que pase después de mi muerte, se lleve adelante, se cumpla, que se respete y se efectivice, ¿sí? Esa sería básicamente la idea de la albacea, ¿sí? Esto sería lo central del concepto de albacea. Entonces, esta persona designada por el causante de su testamento, que tiene como función hacer cumplir las disposiciones testamentarias. Y acá hay un aspecto importante a tener en cuenta y que muchas veces da lugar a confusión. El albacea está designado por el testador, ¿sí? Y vamos a ver que él puede designar una persona física, que sea una persona de su confianza, una persona a la cual no solo que tenga una confianza a nivel personal, es decir, no solo una confianza que sea su amigo, sino que le genere una confianza cómo podría llevar adelante esa función, ¿sí? Una persona seria, una persona que tal vez tenga conocimientos específicos en algún área que son necesarios para que ese testamento se entienda y para que ese testamento se logre llevar a cabo. Depende, entonces, esto es lo que analiza el testador en el momento de designarlo. O puede ser también una persona jurídica, puede ser una institución que ha sido creada específicamente para esa finalidad, con ciertas características que son necesarias, por ejemplo, administración de empresas, por ejemplo, contadores, por ejemplo, abogados, ¿sí? Para llevar adelante esta tarea. Y el albacea no es el administrador, ¿sí? En principio general, con regla general, y ahora vamos a ver una excepción, pero en principio general es que no es el administrador de la sucesión, ¿sí? Esto generalmente cuando uno escucha el albacea dice, bueno, el albacea es el que maneja los bienes de la sucesión. No, cuidado, porque si hay herederos, ¿sí? Porque si hay herederos, quienes administran la herencia son justamente los administradores que operan durante el periodo de indivisión hereditaria, y esta administración, que no sé si ya lo estudiaron, si no lo van a estudiar, puede ser de diferentes tipos, pero en principio son los mismos herederos los que ejercen esta administración. Una administración extrajudicial o una administración judicial, cuando es el juez el que designa administradores, dándole prioridad, ¿sí? A estos herederos, salvo que haya otro tipo de problema. Pero en definitiva, y esto es importante, el albacea en principio
no es el administrador de esos bienes durante este periodo de indivisión hasta la partición. No es el que administra los bienes mientras están dentro de la sucesión. El albacea es el que se encarga de que se cumpla lo que establece el testamento. Ahora vamos a ver cómo lleva adelante. Las ejecuciones de las disposiciones testamentarias entonces van a tener dos jugadores, ¿sí? Para que se lleve adelante lo que quiso el causante con este testamento, vamos a tener dos jugadores. Por un lado, entonces, vamos a tener al albacea, que es el que lleva adelante esta función de vigilar, que se cumpla todo esto. Y por el otro lado vamos a tener los herederos, que son los que en definitiva administran y son los que en definitiva tienen que cumplir con esas disposiciones testamentarias. El testador puede conferir a una o varias personas de su confianza la ejecución de las disposiciones testamentarias, encomendándoles la realización de determinados actos relacionados con el cumplimiento del testamento o confiándoles, sin atribución concreta de facultades, el encargo de velar por el cumplimiento del testamento. Y acá va a ser muy importante analizar cada testamento en sí cuando se presente. ¿Por qué? Porque las funciones de este albacea, ¿sí?, van a estar muy determinadas de acuerdo a lo que dijo el mismo causante. Si no dijo nada, ¿sí?, va a limitarse a una función más de contralor, ¿sí?, de vigilancia de lo que hacen los herederos. Sin embargo, el causante le puede dar ciertas atribuciones en específico y en particular que van a estar determinados frente a la situación concreta, ¿sí? Entonces ahí hay que analizar en específico, ¿sí?, cuál ha sido la función que se le ha querido conferir a ese albacea. Puede ser de dos características, ¿sí? Y fundamentalmente lo que principalmente va a dividir estas características del albacea en cuanto a llevar adelante su función va a ser si hay herederos, ¿sí?, si este albacea concurre, está junto con herederos de la sucesión, o si no hay ningún heredero, ¿sí? Es decir, si no hay ningún heredero designado, ahí la función del albacea sí va a ser más de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lleve adelante esa disposición. No están los herederos, que en principio son los que tendrían que cumplir, por ejemplo, con los legados que haya hecho el causante. Sí puede decir que el causante, podemos suponer, una persona sola, que no tiene hijos, no tenía cónyuge, no tenía ascendientes, una persona sola en la vida que quiso, por ejemplo, dejarle $1 millón a Cruz Roja Argentina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y en esa situación, ¿sí?, el albacea, la persona que designó el causante en ese testamento para que se cumpla ese legado, se va a enfrentar con una situación en la cual no hay herederos. Con lo cual, justamente, entonces el albacea va a tener que llevar los pasos necesarios dentro del proceso sucesorio para que ese $1 millón llegue, ¿sí?, se cumpla y llegue a Cruz Roja Argentina. Distinto si hay herederos, ¿sí? Si hay herederos, ya sea que estén instituidos por el testamento o sean herederos que sean por disposición de la ley, y haya tal vez, por ejemplo, en esta misma situación, un legado de $1 millón a cumplir con el Cruz Roja Argentina, bueno, ahí son los herederos los que tendrán que llevar la administración de ese fondo, ver, obviamente, tenemos que separar, acá no estoy analizando si se cumple o no se cumple la legítima, si está dentro de la porción disponible o no, eso es harina de otro costal. ¿Sí? Vamos al ejemplo más sencillo. En ese supuesto, entonces, supongamos que toda la cuestión de las legítimas y demás está bien, con el resto de los bienes que hay nos alcanza para cubrirlo, vamos a analizar en específico, son los herederos los que tienen que llevar los actos necesarios para que se cumpla con ese legado. Y el albacea va a controlar a esos herederos que lo lleven adelante, que no se demoren infundadamente y que cumplan con los pasos necesarios para que ese dinero que estaba destinado a cumplir ese legado efectivamente logre la finalidad para la cual fue creado, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia de cuál va a ser la función principal y general del albacea en uno y otro caso. O ejecutor, cuando no hay ningún heredero, o controlador, si son los herederos los que están designados, o son los herederos los que surgen de la ley y que tienen que llevar adelante el cumplimiento del legado, el cumplimiento de ese testamento. ¿Qué caracteres presenta el albacea? Bueno, es un carácter voluntario, es un encargo voluntario, nadie está obligado a aceptar, tiene la posibilidad de aceptar o renunciar a ese cargo de la albacea, y con la aceptación voluntaria hacen nacer los derechos y las obligaciones que son inherentes al cargo, y se puede también renunciar al cargo una vez que ha sido aceptado, ¿sí? No está obligado, es voluntario, no está obligado a
ni aceptar el cargo, y si lo acepta no está obligado a mantenerse en el cargo indefinidamente. Es personalísimo porque es justamente la persona que ha sido designada por esta confianza que presupone la designación de una albacea, es el que tiene que llevar adelante esa función. Lo que no implica de que, si bien es personalísimo, con lo cual es indelegable en cuanto a esa función, lo que no implica que no pueda delegar algunas funciones por parte de mandatarios. Se da sobre todo en los casos de sucesiones de mucho dinero, sucesiones en las cuales tal vez haya múltiples empresas involucradas y una persona sola no podría tal vez llevar un control de todo lo que tiene que ver con una sucesión muy voluminosa. Con lo cual podría entonces este albacea delegar ciertas atribuciones a los fines de llevar adelante su función respecto de por ejemplo, las sociedades que integran esa masa hereditaria. Y en función de este carácter personalísimo, no puede transmitir, ¿sí?, el albacea su designación a sus propios herederos, ¿sí? No es susceptible de transmisión. Si recae sobre algún funcionario en razón de su cargo, sus poderes pasan a la persona que le sucede la función. Es decir, si se designó el albacea en razón de la función que ejerce, por ejemplo, al presidente de la sociedad tanto que se encarga de llevar justamente a cargo este tipo de trabajos, entonces, en ese caso, si ese presidente de la función, vamos a suponer, fallece, entonces el que sea designado en ese rol con posterioridad va a ser el que va a llevar adelante y va a poder continuar con esa tarea de albacea. Y es, en principio, el albacea está retribuido, ¿sí? No se lo considera un cargo gratuito. Podría eventualmente, ¿sí? El causante establecer que sea gratuito en el testamento y que el albacea así lo acepte, pero en principio es un cargo remunerado, ¿sí? Y si no dice nada el testador, al momento de llevar adelante el testamento, de cómo cubrir esa remuneración, será el juez el que tenga que resolver esta cuestión y designar los honorarios que les corresponden en función de ese trabajo. El testador puede designar varios albaceas, no está obligado a limitarse a uno de ellos. Puede designar, si designa varios, puede ser que sean designados con diferentes funciones. En este caso, entonces, cada uno actúa en forma independiente, sin que la responsabilidad de uno afecte a la de los otros. O del caso contrario, puede ser que designe a varios albaceas, pero no diga nada en cómo llevar adelante sus funciones. En este caso, podría ser un supuesto de albaceazgo sucesivo, en donde el cargo lo desempeña el que es designado en primer lugar, y si este no acepta, lo puede designar el segundo, o puede ser que sea un albaceazgo conjunto, es decir, varias personas conjuntamente llevan adelante esta tarea, con lo cual entonces las decisiones en estos supuestos deben ser tomadas en mayoría, y si no se puede lograr la mayoría, por ejemplo, designa a dos personas y no se ponen de acuerdo, entonces tendrá que ser planteado ante el juez, y el juez resolver la cuestión, ¿sí?, que pueda llegar a ser controvertida respecto de llevar adelante esta función, ¿sí? Estos son los casos en que puedan designarse a varias personas para cubrir la misma función de albacea. En cuanto a la designación del albacea, dijimos entonces que tiene que ser nombrado por el testador en el testamento. Solo él puede designarlo con una expresión directa de la voluntad, solo por el testamento. No es necesario que sea en el testamento de cuya ejecución se encomienda. Es decir, puede ser que yo designe una albacea a través de un testamento para que se encargue de cumplir un testamento anterior, ¿sí? Entonces, no es necesario que el albacea esté designado en el mismo testamento que tiene que llevar adelante su función, sino que puede ser claramente en un testamento distinto, que puede ser que sea específicamente para designar al albacea y establecer todas las funciones, ¿sí?, y cómo las va a llevar adelante. ¿Cómo va a ser la forma del nombramiento? Es por un testamento, cumpliendo con las formas necesarias en cuanto a los requisitos de validez del testamento en sí. Puede ser en forma expresa o tácita la designación, pero tiene que cumplir con la forma testamentaria, ¿sí? La albacea se designa a través de un testamento válido. Las modalidades del nombramiento: se puede someter a cierta condición o a término, ¿sí? Está permitido que se pueda realizar esto, por ejemplo, designa la albacea por un término de 10 años, ¿sí?, a partir del momento de la muerte, o puede establecer otra condición, cualquiera sea ella. El nombramiento de la albacea, y en cuanto a la revocación del testamento, en estos supuestos, el testamento ulterior que revoca íntegramente al primero se considera revocado el albaceazgo, salvo aclaración expresa en el segundo testamento. Es decir, tengo un testamento en un primer lugar,
y tengo un testamento, un segundo lugar, que me está dejando, me está revocando, me está dejando sin efecto el anterior, porque, por ejemplo, tiene cláusulas contradictorias o porque específicamente dice que revoca al anterior. Si no aclaro, ¿sí? En cuanto a el mantenimiento o no de la albacea que designé en el primer testamento, ¿sí? Y en el segundo testamento no aclaro nada y no designo ninguna albacea, entonces se considera que ha sido revocado el testamento y por lo tanto hace caer esa designación. El segundo testamento, si es parcialmente incompatible con el primero, subsiste el cargo justamente en la medida que podamos interpretar que la decisión del causante era mantener subsistente, ¿sí?, la designación del testado del albacea que hizo en el primero. Para esto, esto no es más ni menos que la aplicación de los principios generales de revocación del testamento en esta cláusula en particular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían estos principios? Si el testamento posterior me revoca totalmente el anterior, y no hay, o sea, es claro en ese sentido, no hay forma de mantener subsistente la designación del albacea que había sido realizado en el primer testamento. Ahora, si el testamento posterior no revoca expresamente el anterior, pero tiene cláusulas incompatibles, dentro de las cuales el albaceazgo no es una de ellas, entonces en ese caso podremos mantener subsistente, ¿sí?, esa designación porque no es incompatible con el testamento posterior, ¿sí? Esto es la aplicación de los principios de análisis de la revocación expresa o tácita de las disposiciones testamentarias. El código, en cuanto a la aceptación del cargo, el Código Civil y Comercial no reglamenta, no especifica cómo tiene que hacerse la aceptación del cargo. En definitiva, la aceptación del cargo es el acto por el cual el albacea asume esta función, con lo cual bastará entonces una presentación formal en el expediente sucesorio a los fines de manifestar que acepta el cargo. En la medida que sea un acto voluntario, ¿sí?, tiene que ser después de aceptado, puede eventualmente dimitir de esa voluntariedad sin necesidad de expresar la causa, y un acto puro que no puede estar sometido a condición a término. Acordémonos entonces la aceptación en sí. Sí puede estar sometido a condición o a término la designación del albacea. Puede ser expresa cuando manifiesta formalmente la voluntad, es decir, yo quiero aceptar este cargo de albacea para el que fui designado, o tácita cuando hago actos que implican el desempeño del cargo. Si yo estoy cumpliendo, ¿sí?, con ciertas funciones que me han sido encomendadas, o estoy llevando adelante tareas a los fines de que los herederos cumplan con las disposiciones, con lo cual se considera tácitamente aceptado el cargo. Como el Código Civil no lo reglamenta, puede ser de cualquiera de las dos formas cómo se logra esa aceptación. ¿Qué atribuciones va a tener el albacea? Si el testador no le designa facultades, las que van a ser las que sean necesarias para la ejecución de la voluntad del testador. Y acá es una interpretación bastante amplia y hay que ver, depende de la situación concreta, el análisis que se puede hacer de estas funciones, ¿sí? Son aquellas, entonces, las funciones que va a tener son unas funciones que no tienen una casuística determinada porque dependen de cada situación, de cada caso, qué tareas va a tener que llevar adelante a los fines de lograr que se cumpla con esa disposición testamentaria, ¿sí? Teniendo en principio como miras la idea de que el albacea no es el administrador de esos bienes, en principio, si hay herederos, sino que él va a tener que llevar adelante actos impulsorios a los fines de lograr que se cumpla con el testamento. El testador podría designar facultades especiales en el testamento, es decir, el primer supuesto que recién dijimos es cuando no dice nada el testador, cuando no dice nada el testamento respecto de cuáles son las funciones de la albacea y qué atribuciones tiene para eso. Ahora, si dice, bueno, acá nos va a dar claridad respecto de qué tareas tiene que llevar a cabo este albacea. Por ejemplo, puede designarse para que lleve las tareas de pago de ciertas deudas, la venta, que lleva adelante la venta de determinado bien, obviamente con la correspondiente autorización judicial, o alguna otra función a los fines de lograr cierta ejecución y cierta administración. Esto sí puede estar designado en el testamento. Pero hay que tener en cuenta que estas funciones no pueden interferir con las facultades del mismo heredero. Así, por ejemplo, ejecutar el testamento puede cumplir o hacer cumplir los legados y cargos impuestos a ciertos herederos o legatarios. Puede ejercer la administración de la herencia, pero con limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio esa administración es propia de los herederos. Con lo cual, si hay oposición de los herederos, el juez tendrá que resolver en esta situación y eventualmente, entonces, dirimir la contienda
teniendo como pauta principal que la administración de la herencia está a cargo de los herederos. Podría presentarse ciertas excepciones, y un ejemplo de esta excepción podría darse cuando el albacea necesite realizar actos de administración o de disposición para cumplir con las funciones que le son propias y que tal vez, por ejemplo, le ha sido designado por el mismo causante en el testamento. Si frente a esta situación y frente a la situación de contienda, tendrá que plantearle al juez y el juez autorizarlo a llevar adelante esas tareas. Si no hay conflicto con los herederos, ahí no va a haber mayores problemas y va a poder entonces cumplir con esa función que ha sido encomendada en específico. El testador no podrá dispensar al albacea del deber de hacer el inventario de los bienes relictos y tampoco de la obligación de rendir cuentas de su gestión, ¿sí? Si bien, entonces, el testador tiene amplias facultades para designar qué es lo que puede hacer el albacea, teniendo como miras este principio en cuanto dijimos a la administración y ejecución que está en cabeza de los herederos, ¿sí? En el caso de que haya herederos, tiene como limitante, que plantea la misma ley, tiene como limitante en cuanto a la posibilidad de una exención del inventario que la ley prohíbe, así como tampoco la exención de rendición de cuentas. Es decir, el albacea, al finalizar su tarea, tiene que rendir cuentas respecto de justamente la función que ha llevado a cabo. ¿Cuáles son los deberes y las facultades que tiene el albacea de acuerdo al 25-26 del Código Civil y Comercial? Asegurar el caudal relicto, es decir, si el albacea ve que hay determinadas maniobras, ya sea de terceros o de los mismos herederos, por los cuales puede peligrar, ¿sí? la masa de esa herencia, puede pedir, por ejemplo, medidas cautelares, puede pedir algún tipo de medida a los fines de asegurar justamente que ese caudal, que esa masa de bienes no se vea reducida, no se vea mermada o no se vea afectada. Practicar el inventario, ¿sí? El inventario como uno de los pasos dentro del proceso judicial sucesorio, ¿sí? El inventario de los bienes con la citación de los interesados, con la citación de los herederos, con la citación, en su caso, de acreedores que hayan sido presentados también. Tiene que pagar los legados y justamente lograr de esta manera cumplir con el testamento, con los legados que hayan sido establecidos por el testamento. Demandar a los herederos y a los legatarios por cumplimiento de los cargos, cuando alguno de los herederos o algún legatario no cumple con el cargo que le ha sido impuesto, ¿sí? Por el mismo causante. También es una de sus funciones demandar, lograr que se cumpla esa disposición. Intervenir en los juicios para promover el proceso sucesorio o aquellos en los que se cuestione la validez del testamento. Si los herederos no instan el proceso judicial sucesorio, el albacea puede, en función de esta tarea que se le ha ido encomendado, incluso iniciar el proceso sucesorio e intimar a los herederos para que insten el proceso y avancen a los fines de lograr el cumplimiento del testamento. Y finalmente, la última función, que no es susceptible de ser dejada de lado, es la rendición de cuentas, ¿sí? Es la de tener que dar cuentas de cómo ha sido su función, qué labor se ha desarrollado, fundamentalmente en los casos en que pueda tener injerencia sobre la administración y ejecución de bienes de la herencia. Y el 25-29, también dentro de las facultades de en este caso, los herederos y los legatarios, recuerda que los herederos son, ¿sí? Los titulares de los derechos hereditarios y son los responsables, en definitiva, del cumplimiento de las normas testamentarias. Quienes responden frente a esta situación son los herederos en sí, por eso es que ejercen de manera prioritaria la administración y ejecución de la sucesión. Por lo tanto, este artículo remarca esta situación. Si temen por la seguridad de los bienes en poder de la albacea, puede ser que la situación sea al revés, ¿sí? Por un lado, la albacea tenía facultades para los supuestos en los cuales teme que pueda llegar a haber una disminución o alguna maniobra sobre esos bienes. Bueno, los herederos también tienen esta posibilidad de, si tienen temor por la seguridad de los bienes en poder de la albacea y su uso indebido, pueden pedir medidas judiciales y también solicitar a la albacea que brinde ciertas garantías en cuanto a las tareas que está desarrollando. Tiene la facultad también para pedir la destitución de la albacea, que se da por un trámite incidental, ¿sí? Es decir, no dentro del proceso sucesorio en sí, sino que ante el mismo juez, pero en un incidente procesal separado, y poner término a la función por alguna de las causales, ¿sí? Por alguna de las causales de remoción o destitución de la albacea. Mal desempeño, mala conducta, ¿sí? Como por ejemplo un accionar doloso o culposo que obstaculiza o impide cumplir con el testamento. Negligencia, ¿sí? Como desidia o demora en llevar adelante las tareas que le son propias. Incapacidad sobreviniente,
y también puede ser insolvencia, concurso, quiebra por parte del albacea. Estas son algunas causales por las cuales los herederos o los legatarios pueden solicitar entonces la destitución del albacea. ¿Sí? Le dijimos entonces que el albacea era voluntario, pero si ejerce voluntariamente esta función, la va a ejercer con pleno ejercicio de sus facultades. En caso de que no cumpla por alguno de estos motivos, puede ser lograda la destitución de ese albacea con, obviamente, causa suficiente para esto. También tienen la facultad los herederos de poner término al cometido del albacea en cualquier momento, pagando las deudas y los legados. Acordémonos, entonces, fundamentalmente, ¿para qué está orientado el albacea? ¿Cuál es su principal función? ¿Cuál es su objetivo? Que se cumplan los legados, y que se cumplan las disposiciones testamentarias. Si los herederos se ponen todos de acuerdo, dice, queremos sacarnos a la albacea de encima, no lo aguantamos más, está todo el tiempo mirando, no, nos manda mail, nos manda intimaciones para que lleguemos adelante, bueno, vamos a desinteresarlo, vamos a cumplir con todo lo que él tiene que estar orientado a vigilar. Una vez que cumplimos esto, ya no tiene nada que hacer acá, entonces de esa forma está desinteresado la albacea, no tendría la función necesaria, la función para la cual fue designado, entonces ya no tiene más injerencia en el proceso sucesorio y los herederos entonces manejan el resto del proceso como ellos quieran, ¿sí? Entonces siempre está esa posibilidad, ¿por qué? Porque la función principal, la dirección hacia la cual está orientada la albacea es a que se cumpla con las disposiciones testamentarias, ¿sí? Si eso se logra cumplir, en función, vamos a suponer, los herederos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, hasta que logremos vender todo esto, y hasta que, todo esto me refiero a, vamos a suponer, una herencia muy grande, y tenemos muchos bienes, tenemos inmuebles, tenemos automotores, tenemos empresas, bueno, hasta que logremos liquidar todo esto y cumplamos con los legados, va a pasar mucho tiempo. Somos personas de plata, pagamos, ponemos ahora la plata necesaria para cumplir con ese legado, nos quedamos, ¿sí? con todos los bienes dentro de la sucesión y después nosotros nos arreglamos. Desinteresamos entonces al albacea y de esa forma el albacea no los va a molestar más. ¿Qué pasa en la situación de si no hay herederos? Habíamos visto al principio, si no hay herederos, ya el albacea tiene una función no tanto no de contralor, sino de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lleve adelante entonces los actos necesarios, ¿sí? En relación a esos bienes. Si no hay herederos o legatarios que insuman el total del haber sucesorio y no hay derecho de acrecer entre los colegatarios, el albacea entonces ahí sí va a ser el que administra los bienes y el representante de la sucesión. En este supuesto en particular. ¿Por qué? Porque no tenemos otros herederos, ¿sí? No tenemos otros beneficiarios justamente herederos designados a través del testamento, y tampoco en este caso había herederos por disposición de la ley, para que puedan llevar adelante los actos propios de administración y disposición. En este caso, entonces, el albacea ahí sí, como supuesto de excepción, administrará los bienes de la herencia y será el representante de esa sucesión. Con las facultades comunes que le son inherentes a esta función: asegurar el caudal hereditario, practicar el inventario, pagar los legados, demandar a los legatarios por el cumplimiento de los cargos y la rendición de las cuentas. En este sentido, las facultades son comunes, ¿sí? Las mismas que habíamos visto recién, y por lo tanto entonces va a tener que llevar adelante con esas facultades estos cargos para lo cual podría ocurrir si no hay ningún heredero. En materia de pago de legados, acá hay que tener en cuenta que si en este caso el albacea realiza un pago, ¿sí? Sin conocimiento por parte de los herederos o sin autorización judicial para llevar adelante ese pago, va a ser responsable por los daños y perjuicios que esa actitud o ese accionar haya generado de consecuencia. Con lo cual, para que el albacea cumpla efectivamente con el pago de los legados, tiene que ser realizado en conocimiento de los herederos, ¿sí? Y quienes son efectivamente los que pueden estar interesados en discutir la validez, ¿sí? De ese testamento por el cual se designó ese legado. ¿Sí? Esto es importante para que tengan en cuenta entonces que el albacea, si bien puede estar facultado para realizar, por ejemplo, el pago de los legados, ¿sí? Que son en definitiva para lo que ha sido designado, siempre tiene que ser con conocimiento de los herederos o a falta de conocimiento de los herederos con la autorización judicial correspondiente, porque si no es susceptible de los daños y perjuicios que pueda haber generado ante la falta de posibilidad de esos herederos de ser escuchados y que puedan cuestionar, en definitiva, si esos legados se tienen que cumplir y se respeta el orden a los fines del pago.
¿Y qué tipo de intervención va a tener en el proceso sucesorio? Un poquito esto habíamos visto ya, va a tener la posibilidad de iniciar el proceso sucesorio. Si hay herederos, en principio les corresponde a los herederos iniciarlo. El albacea lo va a poder hacer en caso de negligencia de los herederos que haya sido probada y previa intimación que le hace a los herederos para que les diga, bueno, a ver, muévanse, inician el proceso sucesorio, tenemos que avanzar. Si no lo hacen, entonces ahí sí lo podría hacer el albacea. Claramente lo va a poder realizar si no hay herederos, ¿sí? Entonces, si no hay ningún heredero, él claramente puede instar el inicio del proceso sucesorio y también avanzar en los trámites posteriores, es decir, no solamente el inicio del proceso, sino que en los trámites posteriores, si no hay herederos, el albacea tiene amplias facultades para avanzar con los trámites del proceso. Si, en cambio, si existen herederos dentro del proceso sucesorio, le corresponde el impulso procesal también a los herederos y el albacea va a tener una facultad de vigilancia. Y si los herederos se duermen y no lo instan, no avanzan, entonces ahí va a poder intimarlos por inactividad y eventualmente poder avanzar él con los trámites necesarios para lograr en definitiva el objetivo que es la partición. El albacea dijimos que en principio no es gratuito, puede ser retribuido a través de una comisión o de un honorario que fije el mismo causante o que establezca el juez. En este caso el juez, si lo tiene que retribuir, va a tener en cuenta el trabajo que llevó realizado, la importancia de los legados que hayan sido designados en el testamento. Incluso puede ser que el causante establezca un legado remuneratorio, es decir, vamos a suponer, le voy a dejar, el causante en el testamento dice, bueno, le voy a dejar este departamento al albacea como pago por el ejercicio de las funciones que voy a designar en este testamento, ¿sí? Entonces, le está dejando, ¿sí?, un bien, un conjunto de bienes en particular, como retribución por esa función. Eso también es posible y se puede realizar por el mismo causante. Si no, son una carga de la masa hereditaria, con lo cual, si no se ha sido designado nada en cuanto a los honorarios ni a cómo pagarlos, será a cargo entonces de la masa hereditaria el pago del honorario o la retribución que en definitiva determine el juez. Sin perjuicio de ello, esto es lo que les había dicho al principio, nada obsta que el testador disponga que el albaceazgo se cumpla gratuitamente, el nombrado que acepta el cargo lo hace en esos términos y por lo tanto no podrá exigir después una remuneración. La gratuidad debe estar expresamente dispuesta por el causante. ¿Puede ser que sea que se designe un albacea gratuito? Sí, pero este caso tiene que ser aceptado por el albacea, nunca está obligado a hacerlo, con lo cual si lo acepta, bueno, entonces en esa situación podría ser que se dé un supuesto de gratuidad, pero no es, digamos, el origen o la orientación de esta figura, ¿sí? Sino que esta figura, por la importancia que tiene y por las tareas que lleva adelante, se prevé que sea a título oneroso. Tener en cuenta que si el testador nada dijera respecto de la remuneración de la albacea, esta deberá ser fijada por el juez conforme a la importancia de los bienes legados y la naturaleza y eficacia de los trabajos que han sido realizados, ¿sí? ¿Y cuándo termina el albaceazgo? Bueno, cuando se ejecuta completamente la función, como les decía, cuando cumple la función para la cual fue designada, entonces ahí finaliza el albaceazgo, o el vencimiento del plazo, dijimos que podía estar sujeto a condición, que puede estar sujeto a plazo, o por la muerte del albacea, dijimos también que era personalísimo, por lo tanto no es susceptible de transmisión, no es susceptible de transmisión mortis causa, esta función, o una incapacidad sobreviniente, o en su caso también la renuncia misma del albacea, dijimos también que no estaba obligado a mantenerse en el cargo eternamente, ¿sí?, sino que puede renunciar en cualquier momento en función de esta característica de voluntariedad. O cuando opera alguna de las causales que vimos de destitución, ¿sí? Un mal desempeño, alguna situación por la cual, alguna situación de negligencia por parte de la albacea que dé lugar a un planteo de destitución y el juez entonces así resuelva destituirlo del cargo. Nulidad o revocación del testamento también podría darse esta situación, es decir, la cláusula o la disposición testamentaria por la cual se designa la albacea tiene algún problema por el cual es susceptible de declaración de nulidad, entonces en ese caso también haría caer esa designación, ¿sí? Acá también les traje, y ya estamos en tiempo cumplido, acá les traje también un cuadrito comparativo, perdón, un cuadrito sinóptico, un cuadrito sintético respecto de lo que vimos recién: caracteres, personas que pueden ser albaceas, deberes y facultades, responsabilidad del albacea y el cese del albaceazgo, para que les ayude a modo de repaso, ¿sí?, para ver si tienen en claro o no estos temas. Espero que les guste, también es el libro de la doctora Lloveras. Si les interesa, está muy bueno el libro, es un tratado, es un poquito más largo que
otro tipo de manuales, pero si les interesa y quieren ampliar un poquito más, está muy bueno ahí y lo pueden también estudiar desde ahí. Bueno, llegamos al final. Julián, ¿estás todavía? Sí, sí, acá presente. Muy bien, aguantaste hasta lo último. Y no te quedaba mucha chance, estando solo no te podías escapar, quedaba muy en evidencia. Pero Sí. gracias por bancar hasta el final. No No, sé si te quedó claro, te quedó alguna duda. Igualmente, bueno, la grabación se está subiendo y también voy a subir el PowerPoint para que lo puedas repasar. Y no sé si tenés alguna duda, alguna pregunta. no, perfecto, la verdad muy claro todo. Bueno, me alegro. Entonces, avísale a tus compañeros Sí, si tienen en el grupo para que traten o de tener la grabación o por lo menos acceder al PowerPoint, que ahora se los voy a pasar en el campus virtual, a ver si les sirve. Si no, cada sí. uno puede estudiar de la forma en que quiera. Así que Bueno, acá tienen mucha libertad para eso. bueno, Bueno, muchas nos gracias, vemos la doctor. próxima. Dale, muchas gracias por la voluntad. Hasta luego, nos Chao, vemos. nos vemos. Hasta luego.